Irma Gries nació en 1923 en una familia desestructurada. Alfred Gries, su padre, lechero de profesión y disidente del partido nazi, se había quedado viudo después de que su mujer decidió quitarse la vida en 1936. 2 años después de la muerte de su madre, Irma decidió dejar los estudios. Apenas tenía 15 años y ya casi nada le motivaba en la vida. Solo mostraba interés por la Liga de las Muchachas, la rama femenina de las juventudes hitlerianas, un fanatismo que su padre no aprobaba. Aún así, antes de iniciar su carrera como guardiana nazi, Irma trabajaría en una lechería, en una granja y en un hospital. También intentaría graduarse como enfermera, aunque sin éxito. Sería tras su paso como limpiadora en una clínica cuando Karl Grihan, su jefe por aquel entonces, la animó a seguir luchando por conseguir ser parte de la familia nazi. Un patrón que había sido acusado de realizar experimentos quirúrgicos en prisioneros de los campos de concentración en Ravensbrück y Auschwitz. Toda una inspiración para ella. Irma había nacido para ser nazi y haría todo lo posible por formar parte del partido. Pero más allá de lo ideológico, si se caracterizaba por algo, era por su gran belleza física. Rubia, ojos claros, vestimenta impecable. Irma tenía los armarios llenos de vestidos procedentes de las casas de moda más importantes de París, Viena, Praga, Ámsterdam y Bucarest. Muchos la admiraban como si de una actriz de cine se tratara, pero lo que pocos sabían era que su dulce rostro escondía una personalidad sombría y tétrica. Nada debía interponerse entre Irma y su futuro en las dependencias de la CSS, el cuerpo de protección nazi, ni siquiera el hecho de convertirse en madre. Irma se había quedado embarazada y eso podía comprometer sus futuros planes. No le quedaba más remedio que interrumpir su gestación. Para ello, llamó a Gisela Perry, una antigua doctora húngara. Esta temía tanto a la alemana que aceptó ayudarla y aunque Irma le prometió pagarle con un abrigo a cambio de su silencio, la prenda jamás llegó a sus manos. Quizás esa frialdad fue el motivo por el que en marzo de 1942, a la edad de 18 años y tras un previo intento fallido, Irma Gries logró finalmente entrar como voluntaria en el campo de concentración en Ravensbrück. No se le podía creer, al fin su macabro sueño se había hecho realidad. Irma Gries era ahora administrativa en la oficina de trabajo del Tercer Reich, cuando apareció por la puerta de su casa con el uniforme de la CSS puesto. Su padre se puso tan furioso que la echó del hogar. Su hija había traicionado sus principios. Ya no quedaba en ella rastro de bondad hacia los demás, ni siquiera hacia su propia familia, y era algo que no podía consentir. Ravensbrück, con capacidad para 20,000 prisioneras, se convirtió entonces en su nuevo hogar. Fue ahí donde, aparte de ocuparse de la administración del centro, familiarizado con los labores que se realizaban en el recinto, en aquel lugar se formaba a todo el personal femenino, cerca de 3,500 mujeres que después pasaba a supervisar otros campos. De ahí salieron guardianas tan sádicas como Ilse Koch, Glitter Marminio, Drisser Ping o Maribel Mambel. De esta forma, Irma iniciaría su siniestra formación, su entrenamiento para matar. Tras ese periodo de aprendizaje, en marzo de 1943, Irma fue trasladada a Auschwitz, el campo Birkenau. Ahí, desde el primer momento, realizaría labores de control de provisiones y manejo de correo.
y también se haría cargo del comando de la unidad de carreteras. Su buen trabajo haría que en otoño de ese mismo año, Irma fuera nombrada supervisora. La alemana era ahora la segunda mujer de más alto rango en el campamento, solo por detrás de María Mambel, un puesto que se oponía a estar al cargo de 30,000 reclusas de origen judío. Las nuevas responsabilidades de la joven nazi incluyen el control directo de las presas, así como la selección de las condenadas a la cámara de gas. Irma aún no había cumplido 20 años y su carrera ya casi había tocado la cima. Irma se paseaba por los pabellones con un uniforme impecable, un pelo rubio peinado a la perfección, unas pesadas y relucientes botas altas, un látigo y una pistola. Durante su recorrido la acompañaban sus hambrientos y furiosos perros, unas bestias que Irma utilizaba para hacer el mal. Una de sus diversiones era lanzar a estas fieras contra las reclusas, para que las devoraran hasta la muerte. Otro de su modus operandi consistía en asesinar a las internas de un solo disparo y a sangre fría. También utilizaba un látigo trenzado para destrozar los pechos de las mujeres, hasta causarles la muerte. Sus víctimas preferidas eran judías con buena figura. Prueba de semejantes atrocidades es el testimonio de una de las internas supervivientes. Ella la golpeó en la cara con los puños y cuando la mujer cayó al suelo, se sentó sobre ella, hasta que su cara se volvió de color azul. Las cautivas eran tratadas como meros conejillos de indias, y cualquier ensayo médico valía si con ello se conseguía impartir un sufrimiento extremo. Todo era ilícito, y más si era para uso y disfrute de la guardiana nazi. Las vejaciones a menores también eran una de las prácticas habituales. Llegó a sacarle los ojos a una niña, al verla hablando con un conocido a través de la alambrada, confesaba otra de las supervivientes. Por todo eso, Irma era conocida en el campo como el ángel de Auschwitz, la bestia bella o la perra de Belsen. Unos calificativos que no hacían más que acrecentar su mala fama en todo el complejo, y con razón, porque según las investigaciones, Irma cometía un nefasto y espectacular promedio de 30 crímenes diarios. Sin embargo, Auschwitz-Birkenau no fue el único campo de concentración que padeció la tortura de Irma Gris. Desde enero a marzo de 1945, la joven regresaría de nuevo al campamento de Ravensbrück para ser enviada después a Bergen-Belsen. Al final de la Segunda Guerra Mundial se acercaba, y con él la llegada de los británicos a Alemania. Durante la madrugada del 14 al 15 de abril de 1945, el comandante Kramer negoció la entrega con los ingleses. Mientras tanto, y con el recinto del Bergen-Belsen, aún en manos alemanas, el personal de vigilancia disparó contra varios prisioneros que intentaban escapar. Cuando a primera hora de la mañana llegaron los aliados, se encontraron con el personal teutón Aguilera y uniformados de forma impecable. Entre ellos se hallaba Irma Gris con su característica y arrogante mirada. Todos los portones del campo, todo era tifus, lepra, hambre, miseria, locura y sobre todo muertos. La desgracia humana invadía todo el recinto. Los barracones repletos de cadáveres sembraban el horror de un ejército británico que no podía hacer otra cosa que amontonar sus cuerpos y vidas en gigantescas bolsas. El 17 de abril, Irma era fotografiada aún en las instalaciones de Belsen, junto a Kramer. Su aspecto, aunque bastante deteriorado,
aún irradiaba cierta energía. Dichas imágenes cruzaron el mundo entero a través de la prensa internacional y ocuparon la portada de todos los periódicos, siempre con el mismo titular: Las fieras de Belsen. Y ya en septiembre, junto con Kramer y otros 40 oficiales, Irma era finalmente detenida. El juego había acabado. Al ángel le habían cortado las alas. Todos ellos estaban acusados de haber cometido crímenes de guerra y tenían varios cargos de asesinato y malos tratos a prisioneros de los campos de concentración de Bergen-Belsen y Auschwitz. Tras el arresto de Irma, se procedió el registro de su vivienda. Ahí se encontraron verdaderos horrores a modo de trofeo, entre los que destacaban varias pantallas de lámparas hechas con piel humana. La propia Irma se había encargado de despellejar a varios presos judíos. Desde el primer momento, Irma Gris se convirtió en la estrella principal del proceso judicial. Los niños coreaban su nombre al llegar. Mientras ella sonreía de forma coqueta, la prensa estaba entusiasmada y completamente centrada en Irma, la más joven de los acusados, la niña bonita. Pero una vez que la guardiana se sentaba en las salas, su carácter cambiaba por completo. Irma oscilaba entre la indiferencia y el desprecio. Se mostraba ausente, distraída. Garabateaba dibujos en una libreta. Se desentendía de los testimonios en su contra y sus declaraciones eran de lo más sombrías. Sus únicas respuestas eran no, no sé o nunca vi nada de eso. Pero aunque Irma negaba todos los cargos de asesinatos que se le imputaban, nunca renegó de su ideología nazi. Las escenas de testimonios que confirmaban su perversión y sadismo provocaban en ella una empatía aún más profunda. Para muestra de la impresión que Irma causaba en el jurado, podemos ver ese extracto de las actas de su juicio. Irma ha sido descrita como la peor mujer de todo el campo. No había crueldad que no tuviera relación con ella. Participaba regularmente en las elecciones para la cámara de gas y torturaba a discreción. En Belsen su comportamiento era el mismo. Su especialidad era lanzar perros contra los seres humanos indefensos. Finalmente, tras más de 50 días de juicio, Irma era declarada culpable de haber cometido crímenes de guerra en los campos de concentración de Bergen-Belsen y de Auschwitz. Según el tribunal, a pesar de haber sido la responsable del bienestar de los prisioneros, Irma se había saltado las leyes y había acabado con la vida de cientos de personas. Tenía tan solo 22 años cuando Irma era sentenciada a morir ahorcada. El viernes 13 de diciembre de 1945, Irma Gris se dirigió a la sala de ejecuciones en compañía de su verdugo. Al entrar, contempló durante unos instantes a los funcionarios que ahí se encontraban. El silencio era sepulcral. Irma subió entonces los escalones hasta la trampilla, de la forma más elegante posible. Se asentó correctamente, cerró los ojos y gritó: Irma Gris fue uno de los personajes históricos más representativos del régimen nazi. Hoy en día no está de mal recordar a seres tan despreciables como Irma o a ideologías tan intolerantes como el nazismo o el fascismo en general. Personas y políticas realmente peligrosas para la sociedad y que atentan contra la libertad y los derechos humanos, contra nosotros el pueblo. Es por ello que siempre es necesario tener presente nuestra historia, porque aquel que no recuerda su pasado está condenado a repetirlo.